Ya llegaron bastantes, entonces vamos a dar inicio con la clase del día de ahora. Corresponde que sigamos hablando de derecho laboral, pero ahora visto desde el enfoque de la Constitución de la República. La idea es conocer los orígenes, la base de la cual parte el derecho laboral desde la norma suprema, desde la norma superior que existe en nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución de la República. Ya hemos conversado en las primeras clases de esta asignatura que la Constitución, vista desde la doctrina jurídica, específicamente desde la concepción de Hans Kelsen, es la base de todo el ordenamiento jurídico. Es el documento, el instrumento jurídico sobre el cual no existe ni puede intentar existir ningún documento jurídico. Todo tiene que estar en sintonía completa con lo que la Constitución establece. Si en dado caso se encuentra al margen de lo que la Constitución establece, pues no se puede tener en vigencia dicho documento, ¿verdad? Bien, veamos entonces, hablemos un poco de la historia del surgimiento de la actual Constitución de la República. Recuerden que en cualquier momento de la clase ustedes me pueden interrumpir para trasladarme las consultas o preguntas que estimen pertinentes, sin ningún problema. Veamos un poco entonces el surgimiento histórico de la misma. Nos dice que la Constitución de la República de El Salvador de 1983 es la norma fundamental del Estado salvadoreño y está vigente desde el 20 de diciembre del año mencionado. Desde el 83, es decir, que han pasado 93, 2003, 2013, han pasado entonces 38 años de vigencia de esta Constitución de la República. Y dice que la norma fundamental del Estado salvadoreño, la norma base, la norma elemental, sin cuya vigencia, sin cuya existencia, perdería razón de ser la referida documentación. Dice que dicha normativa fue adoptada en su forma original por una asamblea constituyente formada en el año de 1982, la cual fue transformada en asamblea legislativa. Permítame, vamos al ingreso a unos compañeros. Ya están ingresando. Bien. La cual fue transformada, decimos, en asamblea legislativa al momento de entrar en vigencia la nueva Carta Magna. Esta asamblea constituyente del 82 se encargó precisamente de elaborar el texto de que se iba a conformar esta nueva constitución. Fueron electos entonces los diputados constituyentes con ese objetivo, de que redactaran esa nueva Constitución de la República, siendo el caso que cuando ya lo adoptaron, cuando ya la aprobaron, se estableció además que iban a fungir como la primera asamblea legislativa ya con esa Constitución de la República vigente. Fue hasta en el año 1991, con motivo de las negociaciones que culminaron con la firma de los acuerdos de paz del 16 de enero del 92, que la Constitución sufrió diversos cambios desde su entrada en vigencia, que han añadido, modificado o eliminado parte de su contenido. Veamos, por ejemplo, estas reformas que se hicieron en el 91, 92, encontramos, por ejemplo, el surgimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el surgimiento de la Policía Nacional Civil, en sustitución de los eh, cuerpos de seguridad que existían en la época de la guerra, como la Policía de Hacienda, la Guardia Militar, etcétera, y se creó la Policía Nacional Civil con el objetivo de brindar seguridad pública al interior del país. Se delimitó además, por ejemplo, el rol que juega la Fuerza Armada. Antes de estas reformas,
Permítame, permítame un segundo. Perdón, continuamos. Les contaba entonces un poco de las reformas que existieron a partir de la firma de los acuerdos de paz. Hablábamos del surgimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Policía Nacional Civil, que vino a sustituir los cuerpos de seguridad antiguos, como la Policía de Hacienda, la Guardia Militar, la delimitación que hubo además del rol que ejercía la Fuerza Armada en torno a la protección de la seguridad nacional. Eso pasó a ser competencia exclusiva de la Policía Nacional Civil, y así otras reformas que han ido surgiendo con el pasar del tiempo, la creación del Consejo Nacional de la Judicatura también, para dotar de legitimidad los nombramientos de los jueces que ejercen el rol jurisdiccional en nuestro país. ¿Cuál fue el proceso de redacción de la actual Constitución de la República? Dice que el 15 de octubre del 79, el entonces presidente Carlos Humberto Romero fue derrocado y sustituido por la Junta Revolucionaria de Gobierno. Recordemos de que aquí estábamos en un escenario de mucha inestabilidad política, de mucha inestabilidad social por la coyuntura misma que se vivía, ¿verdad? Imagínense que se habla de un derrocamiento y una sustitución por una Junta Revolucionaria de Gobierno. Nos faltaba mucho para llegar a la insípida todavía democracia que aún tenemos, ¿verdad? Donde no se vislumbra, al menos de manera fáctica, de manera real, la posibilidad de un derrocamiento. Existe un aparente respeto de la institucionalidad democrática en nuestro país, y a partir de ello pues ya no se habla de estos términos. Dice que el primer acto del nuevo gobierno provisional, ese que llegó en la Junta Revolucionaria de Gobierno, fue suspender la vigencia de la Constitución de 1962, que había servido de respaldo legal a los gobiernos autoritarios del Partido de Conciliación Nacional, PCN. Esta es una época 60, 50, 60, 70, donde lamentablemente eh, los resultados electorales no necesariamente respondían a la voluntad expresada por la población en las urnas, sino que había todo un régimen militar acuerpado o materializado en el Partido de Conciliación Nacional, donde los resultados eran altamente manipulados por la Fuerza Armada. Y finalmente eso derivaba en gobiernos autoritarios que habían creado su propia constitución en el año 1962, donde le daban plena potestad básicamente a la Fuerza Armada para que pudiera disponer de estos elementos que nada tienen que ver con el término de seguridad nacional. A mediados del 81, dice, en plena guerra civil, la Junta Revolucionaria de Gobierno prometió iniciar un proceso de democratización y convocar comicios para elegir una asamblea constituyente. En el 79 fue que llegaron. En el 81, luego de haber quitado la vigencia de la Constitución del 62, se ideó entonces la necesidad de que se eligieran diputados de una asamblea constituyente cuya función principal, función primordial, iba a consistir en iniciar ese proceso de democratización, convocando los comicios, y cuando ya fueran electos, entonces
que redactasen el nuevo cuerpo normativo de la Constitución de la República, los nuevos artículos que iban a regir todo el andamiaje normativo nacional. Recuerden, no perdamos de vista lo que hemos conversado, por encima de la Constitución no puede existir absolutamente nada. Al margen de lo que la Constitución establezca, no es posible, no es factible, bajo ninguna dinámica, bajo ninguna premisa, el que existan normas al margen de ella. Es así como el 28 de marzo del 82 se celebraron las elecciones prometidas. La Asamblea Constituyente tomó posesión el 26 de abril del 82, con una mayoría de diputados de los partidos de derecha, Alianza Republicana Nacionalista y PCN, que eligieron como presidente de esa asamblea a Roberto Dawson y como presidente provisional de la República a Álvaro Magaña. Durante 19 meses, los diputados de AREN, PCN y el Partido Demócrata Cristiano, PDC, debatieron extensamente el proyecto de la nueva Constitución, misma que fue aprobada el 15 de diciembre del 83, entrando en vigencia 5 días después. El 20 de diciembre entonces del 83 ya entró en vigencia esta Constitución, que es la que nos acompaña a esta fecha. Dice que el día en que entró en vigencia esa nueva Constitución, por mandato expreso de esta, la Asamblea Constituyente que la elaboró se transformó en Asamblea Legislativa, terminando su periodo el 30 de abril del 85. Los que habían creado entonces esta Constitución nueva, este nuevo marco normativo macro, definieron por decisión colectiva que ellos mismos, que la habían creado, iban a constituir la primera asamblea legislativa entendida como tal. E iban a finalizar su periodo hasta el 30 de abril del 85, donde ya iba a tomar posesión una nueva asamblea. Habría que existir una convocatoria de elecciones y un desarrollo a elecciones posteriores. Ahora que ya conocemos el surgimiento, ya vimos de dónde viene, quiénes elaboraron el contenido normativo, desde qué fecha existe, corresponde que conozcamos en esta Constitución dónde encontramos la regulación o el respaldo de el tema laboral, del tema del derecho laboral. Permítanme un segundito, por favor, solo voy a servirme agua, que tengo un poco garrasposa la garganta. Permítanme un segundo. Bien, continuemos entonces. Veamos. Esta Constitución de la República del 83, en el título primero, tiene un capítulo único que se denomina la persona humana.
y los fines del Estado. En este se hace énfasis en que el personal humano es, en que en el personal humano es que debe centrarse toda la actividad del Estado, orientada a lograr la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Todas las acciones, todo el andamiaje de labores, de políticas públicas, de mecanismos que se realizan desde la administración pública deberían estar enfocadas, según lo establece la Constitución de la República, en el ser humano, en el individuo. ¿Con qué objetivo es? Con que se alcance la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Podemos conversar sobre qué entendemos por justicia, por seguridad jurídica y bien común, que son conceptos jurídicos indeterminados, en tanto encuentran una valoración subjetiva por parte de cada individuo, dependiendo de cómo lo valore, ¿verdad? Porque puede ser el caso que para una persona se ajusta una medida, una política pública, y para otro individuo no lo sea. De igual forma, el tema del bien común, ¿verdad? Puede que para unos exista una política, una estrategia que conlleva el bien común y puede ser que para otras personas pues no lo sea. En el título 2 dice derechos individuales, específicamente en el artículo 2 se establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo. Ahí está el reconocimiento expreso del derecho al trabajo que se deriva de la Constitución de la República. También nos dice a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se reconoce entonces como un derecho inherente al ser humano, a la persona, el poder accesar a un trabajo y que este trabajo le permita ejercer otros derechos, como lo es el derecho a la propiedad misma y el derecho a la posesión. Pues el producto, el resultado del esfuerzo puesto en el trabajo va a derivar en la erogación de algún recurso económico que le va a permitir adquirir propiedades, derechos sobre algunos bienes muebles o inmuebles. Luego el artículo 7 nos dice que los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Ahí se refiere sobre todo a la posibilidad y disponibilidad que tienen los trabajadores de formar o no parte de una asociación u organismo sindical, por ejemplo, o en el ejercicio de su rol como empleado tiene ese derecho de organizarse en un sindicato, pero no puede ser obligado a pertenecer al mismo. Es una decisión unilateral, una decisión única o propia, digamos, la que el individuo puede adoptar en torno a dicha circunstancia. Bien. Avanzamos, dice el título segundo siempre, artículo 9, nos establece que nadie puede ser obligado a realizar trabajo. Aquí es un elemento que ya conversamos en la clase anterior también, donde tenemos claridad de que absolutamente en este siglo XXI y ante la normativa vigente en El Salvador, absolutamente nadie, por muchos recursos que tenga, por mucho poder que tenga en el país, está facultado para obligar a que se realicen trabajos que no está en disposición de realizar el individuo. Tiene que ser voluntario. Yo trabajo aquí porque así lo quiero. No estoy a la fuerza trabajando aquí. Y prestar servicios personales
sin justa retribución. No puede ser que yo esté realizando alguna labor, que yo esté eh, derivando algún esfuerzo, derrochando algún intelecto para generar un servicio que estoy prestando a un tercero y que no me pague. Dice sin justa retribución. Y sobre esta circunstancia, donde dice sin justa retribución, hay que analizar a profundidad, ¿verdad? Ya veremos más adelante. Pero les pregunto, del conocimiento que ustedes tienen, ¿consideran que en nuestro país el establecimiento de un salario mínimo a los montos que se tiene actualmente encarna con este tema de una justa retribución? En otras palabras, el pago del salario mínimo, que no sé si lo conocen, pero el pago del salario mínimo, que es $300 para el sector comercio e industria, por ejemplo, y 250 para el sector agroindustrial, para el sector agrícola, cafetalero, etcétera, ¿consideran ustedes que ese monto e- equivale a ser considerada como una justa retribución para el costo de vida que existe en el país? Conocer un poco cuál es su valoración al respecto. ¿Consideran ustedes que es suficiente ese monto para subsistir en El Salvador? No, Lick. No, licenciado. ¿Por qué? ¿Cuál creen que sería o qué tendría que hacerse para cumplir con lo que la misma Constitución establece? Como les he dicho, todo lo que está al margen de lo que la Constitución dice no debería de existir. Entonces, si no estamos de acuerdo, si no es suficiente ese salario establecido para generar una justa retribución, ¿qué se debería de hacer? ¿A cuánto debería de ascender ese salario mínimo? ¿O qué debería de pasar para que estuviéramos en presencia de una justa retribución? Ahí hay no, muchas nociones, ¿verdad? Muchas ideas que siempre se conversan al respecto. Por ejemplo, se dice, miren, el salario mínimo no debería de ser menor de 500, $600, como es en otros países, ¿verdad? Básicamente sería el duplicar el salario mínimo actual. Eh, Hay una vertiente de pensamiento que dice, bueno, pero si eso sucediera, si se llevara el salario mínimo a ese nivel, lo que sucedería es que el empresariado subiría los precios de los productos porque de algún lado tendría que sacar ese dinero para pagar los salarios que se están aumentando. Eso derivaría, por tanto, en que la capacidad adquisitiva, lo mismo que usted compra ahorita con el salario mínimo, podría comprar con ese otro salario mínimo aumentado, ¿verdad? Bien complejo, porque eh, como ustedes muy bien lo han establecido, yo soy de la idea que se está incumpliendo de manera grosera, digamos, este artículo de la Constitución, la justa retribución. Si de verdad es materialmente imposible subsistir con ese nivel de ingresos. Hay muchas medidas a adoptar, como puede ser un control de precios, quizás. Se me ocurre, no sé, sobre productos al menos de la canasta básica, ¿verdad? Que si se genera un aumento del salario, sea inviable o sea prohibido para los empresarios el poder aumentar los precios de esos productos de la canasta básica, al menos. También dice que tampoco puede ser obligado a realizar trabajos sin su pleno consentimiento. ¿Qué significa esto? Yo no me han engañado, digamos, con la labor que estoy desempeñando, que me dijeron que iba a trabajar de
contador, qué sé yo, pero me están realmente utilizando para realizar algún ilícito desde mi profesión, que puede ser la contaduría. Y entonces yo ya sobre ese extra que me han puesto a realizar, yo no estoy de acuerdo en prestar mis servicios profesionales. Entonces decido el trasladarle a quien me ha contratado que voy a realizar la labor de contaduría para la cual me dijeron que iba a trabajar. Pero si ya quieren que haga algún trabajo al margen de la ley, siempre sobre contabilidad, pero a lo mejor de una empresa fantasma. Ahora, ahorita que están de moda esos términos de fantasma, ¿verdad? Eh, de algún servicio no prestado, pero que sí se ha cobrado, entonces yo puedo decirle sobre eso no voy a trabajar. Y el empleador tendrá opciones, digamos, y es aceptar las condiciones que yo estoy poniendo o finalizar la relación laboral, pero jamás podrá obligarme a que yo realice una labor con la que no estoy del todo conforme y por tanto no estoy en el pleno consentimiento de realizarla, salvo, dice, en los casos de calamidad pública. Y en esos casos de calamidad pública es el Estado, la institucionalidad propia, la que obliga, ahí sí, miren, obliga a los salvadoreños a que podamos trabajar en torno a esa calamidad pública sin percibir ninguna remuneración. Una catástrofe, imagínense que se diera, ojalá y Dios no me escuche, pero un terremoto devastador en todo el país y que hubieran edificios caídos por doquier, que hubieran derrumbes, que hubieran soterrados, una tragedia completa, ¿verdad? Esa circunstancia habilitaría a que el Estado salvadoreño le dijera a la población, organizara a la población en torno al trabajo a desarrollar para sufragar esa situación de calamidad que se estuviera viviendo y poner toda la fuerza humana posible en torno a ello. Y enviaría a las personas a eh, desenterrar a quienes hayan quedado soterrados, a buscar en los escombros, a intentar salvar vidas, a evacuar personas, etcétera. Ahí sí se podría entonces llevar a cabo la petición de un trabajo, aún sin su consentimiento y sin percibir ningún emolumento económico, ningún reconocimiento, porque estaríamos ante una emergencia, propiamente dicho, de calamidad pública. Luego, el artículo 11 de la Constitución nos establece de que ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos. Estos derechos de propiedad y posesión, recuerden, tienen sentido, tienen relación con el derecho al trabajo porque una de las formas de obtener la propiedad y posesión sobre cualquier bien mueble o inmueble es a partir de la obtención de recursos económicos que derivan del ejercicio legítimo de mi derecho al trabajo. Dice que no puede ser entonces privada de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa. Quiere decir, propiamente el derecho al trabajo, si se me quiere destituir, si se me quiere despedir de un trabajo que estoy realizando, vamos a tener que probarse esa incumplimiento de mis labores frente a un
juez, frente a un tomador de decisión desde el punto de vista jurisdiccional, quien va a tener que validar que existe mérito, que existen razones suficientes para que yo sea destituido. Si no se me escucha y vence en un juicio correspondiente, podríamos estar en presencia de, de una transgresión a mi derecho fundamental al trabajo que se constituye en un despido injustificado. Y al probarse que es un despido injustificado, pues está obligado el empleador a resarcir los daños causados. ¿Y cómo va a resarcir los daños causados? Indemnizando al que fue despedido sin justa causa. Según el artículo 15, nos dice que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente haya establecido la ley. ¿Por qué es importante y por qué tiene relación este artículo con el derecho al trabajo, con materia laboral? Porque resulta de que, ya veremos en las clases subsiguientes también, las causales que existen en materia del Código de Trabajo para finalizar relaciones laborales entre patrono y empleado con responsabilidad para el patrono o sin responsabilidad para el patrono, con responsabilidad para el trabajador o sin responsabilidad para el trabajador. Pero ello implica, entonces, a la luz de este artículo 15, de que si no existe al momento de que se me esté siguiendo un juicio, una causal expresa que regule que lo que se me acusa es constitutivo de una destitución, de un despido, pues entonces yo no podré, bajo ninguna premisa, ser objeto de una destitución basado en ello. Porque como muy bien dice ahí, la ley debe haber sido promulgada con anterioridad al hecho del cual se trata. Y además debe de ser juzgada por los tribunales que previamente haya establecido la ley. No me puede venir a juzgar un tribunal inexistente al momento de que se haya cometido el, eh, la causal que se me quiere atribuir en materia laboral. Tiene que ser antes, tiene que ser creado previamente, tanto la norma como el juzgado o tribunal que pretende conocer de, de ese proceso, pues caso contrario, no podrá hacer. Está terminantemente prohibido que ello suceda así. Luego el artículo 22 dice también que toda persona tiene derecho a disponer libremente. Permítame un segundo. Permítame. El artículo 22 nos dice que toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. Cuando hablamos de el derecho a disponer libremente implica de que usted cuando recibe su retribución económica por el trabajo desarrollado, su salario,
usted puede hacer lo que mejor estime conveniente con dicho salario. Usted puede venir y lo ahorra, puede venir y lo malgasta, puede regalarlo, si así lo estima pertinente, puede realizar donaciones a favor de un tercero, puede entregarlo a su mamá o a su pareja, a su... Bien, veamos entonces, vamos a compartirles la pantalla. Me confirman, por favor, si me escuchan y si ven la presentación que les estoy compartiendo. Sí, licenciado. Sí, Ok, vale, perfecto. Nos quedamos entonces en el artículo 22, donde creo que ya no me alcanzaron a escuchar lo de la libre testamentificación, que implica de que yo, en el ejercicio de la potestad, que he adquirido los bienes de manera legítima derivada de mi trabajo, pues yo debo decidir al final de mi vida a quién quiero dejarle esos bienes. Y antes de fallecer, yo puedo dejar un testamento donde diga que tal propiedad, tal bien, tal vehículo, tal casa, yo se la dejo a esta persona o a esta otra persona o a mi familia, etcétera. Pero es la última decisión, digamos, la última voluntad que yo voy a expresar en un documento, la que se debe de respetar en torno a ese ejercicio de lo que obtuve producto de mi trabajo. A eso se refiere la libre testamentificación regulada en el artículo 22. El artículo 37 dice que el trabajo es una función social que goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. Importante destacar entonces de que el Estado, la institucionalidad misma, está obligada a proteger el trabajo, a garantizar que las condiciones que se den en los lugares de trabajo también sean dignas para los trabajadores. Dice que el Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, ya sea manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. Esto es importante tenerlo en cuenta, importante tenerlo en consideración, porque el Estado, la institucionalidad, debe de orientar su labor a garantizar tanto al individuo como a su entorno, como a su familia, las condiciones económicas básicas que le permitan tener una existencia digna. De igual forma, promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales y sociales. Esto es el tema de la integración que debe de existir de toda la población de un país determinado, en este caso regulado en el artículo 37 de nuestro país, donde se debe de buscar que sin prejuicios, sin perjuicio, perdón, de alguna condición o limitación que se tenga física, mental o social, se le permita dar, generar ese espacio de trabajo para estas personas. Es responsabilidad del Estado mismo. Y bueno, y en el país existe una ley de equiparación de oportunidades de reciente vigencia donde
precisamente se obliga a los entes que generan trabajo a que por cada cierto número de trabajadores, un porcentaje sean personas con capacidades especiales. Y finalmente, en el artículo 38, inciso segundo de la Constitución, se establece que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario, dice, se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. En nuestro país, como ya les conversaba, existen individualizados dos sectores: sector comercio e industria y sector agrícola, llamemos, donde incluyen también cultivo de café, cultivo de algodón, etc. Luego existe una segmentación en cuanto al área urbana y al área rural también. Este salario, dice, deberá ser suficiente, oigan este elemento, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. Las necesidades normales del hogar, no solo del trabajador. Estamos hablando de su entorno también, de su cónyuge, de su familia, de sus hijos, de las personas que dependen económicamente de él o de ella. En el orden material, lo que utilizamos, digamos, en el orden moral también, de qué manera yo me siento digno percibiendo determinado salario, y de manera cultural. En la manera cultural vamos a entender también en el orden cultural el tema del derecho a la recreación. Resulta de que el salario también debe de ser muy suficiente para tener una recreación adecuada, y mi grupo familiar que tenga esa recreación adecuada también, por tema de salud mental incluso, ¿verdad? En la medida en que uno esté bien, cómodo en su pensar, libre de estrés, pues así tendrá una vida más digna, ¿verdad? Pues esos son los elementos que se establecen en el artículo 38, inciso segundo, que debe de considerarse al momento de fijar, al momento de definir un salario mínimo. Ya conversábamos y llegábamos a la conclusión de que los salarios mínimos vigentes actuales lejos están de cumplir con esta premisa, ¿verdad? Habría que darle todo un pensamiento amplio para encontrar la eh, respuesta idónea a cómo lograr la satisfacción de estas necesidades normales del hogar del trabajador a partir de un salario que cumpla con estos requisitos. Este es el material que teníamos para compartir el día de ahora en la clase. Les consulto si tienen alguna duda o consulta o pregunta al respecto. ¿O estamos claros? Bien, si no hay entonces ninguna duda o consulta, nos quedamos hasta acá. Les agradezco por su atención y si Dios quiere nos encontramos la próxima semana en la clase. Que tengan feliz día. Cuídense mucho. Gracias, Lee. Gracias, Lick. Muchas gracias. Gracias, Lee. Gracias.